7 de la mañana con 3 minutos en Impacto Informativo. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Algunos temas que conversar con el doctor Alarcón. Ciertamente ha sido partícipe, no solamente testigo, sino protagonista de algunos hechos en los pasados 10 años. Y en ese sentido, queremos preguntarle, ¿qué piensa de esta disculpa pública? No sé si ha sido tardía, pero finalmente disculpa pública que tomó la Defensoría del Pueblo con respecto a algunos de los grupos que entraron en pugna con el anterior gobierno, que le exigieron el respeto de derechos y que no precisamente recibieron una respuesta recíproca. Mauricio, buenos días. Buen día, Edgar, y un saludo a quienes nos escuchan a través de La Única. Creo que es un primer gran paso que se da, no solo para recuperar una institución que durante años estuvo perdida, como es la Defensoría del Pueblo, sino para el reconocimiento de que efectivamente algo sucedió con los derechos y libertades fundamentales en los últimos 10 años. Creo que ha sido un acto no solo simbólico de este reconocimiento a 3 grupos cuyos derechos, como digo, han sido vulnerados, sino que marca una pauta de acciones que, si bien en el caso de la resolución entregada tienen el carácter de exhorto, son invitaciones en realidad a que otras instituciones del Estado impulsen las acciones que sean necesarias para resarcir los daños que estos grupos sufrieron durante la última década. ¿Qué institución exactamente? Bueno, he visto algunos casos. En el caso de los Días Unidos, se invita, por ejemplo, a la autoridad electoral a revisar qué sucedió en el proceso de verificación. Pero por supuesto, recordemos que las denuncias en cuanto a la verificación de las firmas fueron múltiples y no se diga lo que ha ocurrido, en el sentido de que los ciudadanos no sabemos qué pasó con nuestras firmas. Habrán terminado en los archivos de alguna organización política, habrán sido destruidas, por mucho que el colectivo Días Unidos pidió saber qué sucedía con las firmas, e incluso tengo entendido que pidió la devolución de las firmas. De eso hasta el momento no está resuelto. En el caso de los periodistas, de este grupo de comunicadores, periodistas, medios de comunicación afectados, hay también exhortos, por ejemplo, a la Fiscalía, para que los casos que terminaron en hechos de violencia o que incluso cegaron la vida de algunos comunicadores no queden en impunidad, que avancen las investigaciones. Entonces yo creo que eso es importante, porque por mucho que se diga que una disculpa puede sonar insuficiente, yo creo que no se está viendo el fondo del asunto y que apenas la disculpa es un acto de muchos que están concatenados a partir de estas resoluciones defensoriales. Efectivamente, o sea, quisiéramos ver cuál es la fuerza moral de un evento como ese, que no se quede solamente en un hecho público, en un evento convocado para tal, que claro, obviamente forma parte de una serie de hechos que forman parte de la cotidianidad y como tal es olvidada. Entonces, ¿cómo sacamos fuerza? ¿Cómo sacamos fuerza obligatoria de un evento como este? Y sobre todo, ¿cómo es que todo el Estado puede transformar esta disculpa en acciones reales? Bueno, creo que más allá de las acciones del Estado, debemos también activarnos como ciudadanos. Ya hay una resolución defensorial, ya hay exhortos a otras instituciones. ¿De quién depende que se cumpla? Sí, por supuesto, a la buena voluntad de esas instituciones, pero sobre todo al seguimiento que podamos y debamos darle los ciudadanos. Si ya tenemos ahí acciones concretas que pueden llevarse adelante para resarcir de manera efectiva los daños de la última década, pues hagamos seguimiento de esas acciones y empecemos a demandar, por ejemplo, a la Fiscalía, que actúe frente a hechos que deben ser investigados, que han sido de conocimiento público. Los está haciendo. Por ejemplo, el día de ayer, el presidente Correa, nuevamente, el expresidente Correa vuelve a ser objeto de una acusación, en este caso mucho más formal de parte de la Fiscalía en el caso de Balda, ¿no? Efectivamente, pero habla ya de el responsable de la asociación ilícita que supuso que ese secuestro que no tuvo lugar. Sí, pero quizá también hay que ir un poco más allá del inmediatismo y de la coyuntura, porque por ejemplo, así como lo hicimos en la entrevista anterior, cabe preguntarnos cómo ha avanzado la Fiscalía
respecto de la investigación de los demás delitos que se le iban a imputar a Jorge Glass, al vicepresidente de la República. ¿Y cómo ha ido? Pues se desconoce, al parecer no avanzan las investigaciones. Nosotros sabemos que el proceso por asociación ilícita es del que continúa, es del que hemos visto que entre apelaciones de recursos y demás continúa su trámite, pero recordemos que ya en la primera sentencia se instaba a la Fiscalía a investigar otros delitos, concusión, cohecho, peculado. ¿Dónde están esas investigaciones? Entonces, no digo que no, porque por supuesto marca una diferencia frente al accionar de la Fiscalía de los últimos años, donde se actuaba a conveniencia, pero creo que sí hay que ir más allá del inmediatismo y la coyuntura para abordar los problemas de fondo. Saber qué pasa, por ejemplo, con esos casos de periodistas asesinados que se encuentran en impunidad. No serán decenas o centenares como en México o en Honduras, pero no se trata de un tema de cantidad. Pero es que no puede haber ni uno. Exactamente. Ni uno solo, ¿no? Exactamente. Y a nadie se le puede faltar al respeto. Y ningún caso, Edgar, así es, debe quedar en la impunidad. La labor de las autoridades es investigar a fondo para determinar responsables y sancionarlos. No solo es un tema de independencia de justicia, no solo es un tema de idoneidad de los jueces, también es un tema de que ningún caso quede en impunidad. Y en esto no solo me refiero a los hechos de violencia contra periodistas o quizá lo que pasó contra los 10 de Luluncoto, que es el otro proceso que también fue objeto de disculpa pública por parte de la Defensoría, sino a todos los casos que muchas veces reposan en los archivos de la Fiscalía durante años hasta que prescribe la acción y pues simplemente se dice, ay, lamentablemente teníamos otros temas más importantes que tratar. ¿Cómo procesar esta presencia de la asambleísta Sofía Espín en la cárcel 4 que visita a la agente Diana Falcón? Este es un episodio un poco complejo. Ella dice que le fue a decir a la ex agente Diana Falcón que sus abogados no le están representando bien. Mientras que la defensa de Balda dice que fue a ofrecerle un trato para que no acuse a Correa, para que tenga inmunidad de las Naciones Unidas y que tenga incluso asilo en Bélgica. Qué extraño resulta que un agente político como un asambleísta. Ella es asambleísta del correísmo, pues. Sí, exactamente, pero más allá, enfoquémonos de este rato en la figura de un asambleísta. Así no fuera del correísmo. Visite a un procesado en la cárcel, independientemente de lo que le haya ofrecido, dicho, es lo de menos. ¿Qué hace una autoridad política visitando a una persona privada de libertad? Más grave aún cuando se denuncia por parte del abogado de esta persona que se le ha hecho un ofrecimiento puntual, además de protección de Naciones Unidas, o sea, algo que no tiene pies ni cabeza, y por supuesto, si es que se retracta de las acusaciones y demás. Con total desparpajo sale la asambleísta, ahora sí determinémosla, Sofía Espín del Bloque de la Revolución Ciudadana, a reconocer que ha visitado a esta persona y a reconocer que ha conversado con ella, pero que simplemente, como bien señala Edgar, pues era una visita solidaria, porque se ha usado ese término. Una visita para ver las condiciones en las que se encuentra. Pero hay muchísima gente pues, en los centros penitenciarios que necesita solidaridad. Bueno, exacto, ojalá. ¿Por qué la ex agente Falcón? Algo hay detrás de eso, Edgar. Y yo creo que en ese sentido, la ley orgánica de la función legislativa es muy clara en cuanto a procesos disciplinarios contra los asambleístas. Esperemos que tendría que ser afectada por la normativa legislativa. Pero por supuesto, normas hay. Porque yo creo, y vamos a compartir en ese sentido con muchos ciudadanos en este país, los asambleístas no pueden hacer lo que quieran, pues. Bueno, en este país han estado acostumbrados a hacer lo que quieran. Tienen inmunidad, sí. Pero la inmunidad les cubre solo un paquete de acciones, no es que pueden hacer lo que quieran. Y yo creo en ese sentido que hay que tener muy en cuenta, insisto, lo que dice la ley orgánica de la función legislativa y que se lleven adelante los procesos que sean necesarios para sancionar a los asambleístas que lleven adelante acciones de este tipo. Cuidado, porque ya en estas semanas además hemos visto cómo se va disolviendo el tema de la corrupción en la asamblea, ¿no? De este tema del impuesto al trabajo, los diezmos, que es en realidad un delito de extorsión, pero ya vemos que se va diluyendo.
No han surgido nuevos casos. Yo creo que no es un tema de nuevos casos, Edgar, así fuera solo uno. O se van acabando las denuncias que aparecieron. Bueno, porque el propio Fabricio Bellamar decía, me parece que ya se pusieron de acuerdo los denunciantes con los denunciados y ya están extinguiéndose y se quedará en el olvido el tema, lo cual es gravísimo. Porque de nuevo, la ley orgánica de la función legislativa establece procesos que podrían incluso terminar con la autodepuración de la asamblea. O sea que en este país yo abuso de mi condición de asambleísta para sacarle parte del sueldo a un asesor, a un asistente o a todo mi equipo. Y me voy campante y sigo trabajando en la Asamblea Nacional 3 años más. Ojo, que se denunció lo mismo en CECAP y en otra entidad pública. Sea donde sea, pero el proceso de autodepuración está en la ley orgánica de la función legislativa. En los otros casos, pues que se lleven los procesos disciplinarios conforme a la normativa interna, o se avancen las investigaciones de la Fiscalía, pero cuidado, se disuelve, porque en este país somos expertos en manejar memoria a corto plazo. Somos expertos en olvidar asuntos como estos, y después además estaremos en las urnas religiendo a personajes corruptos que han sido denunciados por sus malas prácticas en la Asamblea Nacional. Lamentablemente el efectismo es una característica de este país, no de ahora. Ya tenemos como 25 o 30 años de esto. Por supuesto. ¿Y dónde están las autoridades? No han sido las denuncias puestas a conocimiento de la Fiscalía. Ojalá estén avanzando esas investigaciones, porque, insisto, el abusar de una condición de poder para obtener un beneficio puntual, como es en este caso la obtención de parte de un ingreso económico, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Hay un par de temas que necesitamos la opinión de Mauricio Alarcón, quien es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ayer se da el primer debate de la Ley de Comunicación. Que se ha suspendido. Bueno, se retoma mañana. Pero es importante que esté en la agenda legislativa, que se den estos actos de orden legislativo, que se cumplan las formalidades. Por supuesto, y hemos escuchado el día de ayer dos posiciones claramente contrapuestas. Un grupo de asambleístas que apoya la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que destaca los avances que hay en este primer informe respecto a la eliminación de ciertas figuras, del carácter punitivo de la ley, de temas relacionados incluso con el funcionamiento de medios, y otro bloque claramente identificado con el gobierno anterior, que lleva adelante su discurso de que la ley debe quedarse como está, porque ha sido un instrumento que ha permitido respetar supuestamente los derechos de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. ¿Ha permitido? Eso es lo que dicen asambleístas como Gabriela Rivadeneira en su discurso el día de ayer. Los hechos demuestran todo lo contrario, que de garantía no tuvo nada, que más bien fue un instrumento punitivo que además se aplicaba a dedo en función del interés de la autoridad de turno. Pero más allá de lo represivo, que hay muchas muestras de aquello, el hecho de que se provoque elementos de autocensura en la prensa nacional permitió que no existan las investigaciones necesarias, o por lo menos el tiempo y la atención necesaria en determinados temas, que ahora en cambio se están ventilando en la justicia, casos de corrupción. Quizá eso es una de las cosas más graves que sugirió la puesta en vigencia de la Ley de Comunicación. Sí, y es claro que el periodismo juega un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. El periodismo juega un rol fundamental en denunciar lo que está sucediendo en el sector público. Y eso, por supuesto, incomoda al poder. Periodismo complaciente con el poder de turno no es auténtico periodismo. Y por desgracia, eso es lo que vimos en la última década. Eso ha incomodado a todos los gobiernos desde la restauración democrática. Pero nadie puso una ley de comunicación para detener, pues, o para efectivizar ese desagrado del poder. Si uno revisa, Edgar, fueron innumerables las acciones que gente que se sentía afectada por afirmaciones de medios de comunicación presentaron ante la justicia ordinaria. Ahí se ventilaba. No quiere decir que antes de la Ley de Comunicación todo el mundo andaba desprotegido por la vida, ni mucho menos. Por supuesto que no, así es. Hay un blindaje, e incluso en esa época existía un blindaje penal. Estaban tipificadas las injurias y las calumnias de manera amplia, y se perseguía incluso por esa vía.
Pero la respuesta no era una ley de este calibre. No, pues por supuesto, pero fue una salida fácil para establecer procesos administrativos cuyo objetivo principal era silenciar las voces críticas. Vamos a ver cómo concluye este primer debate. El 30S, el día domingo se conmemora, 8 años del 30S. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a estos 8 años de un hecho que ya deja de ser confuso? Se va aclarando y bastante. Exactamente, y más bien debe ser ventilado por donde debe, es decir, por la justicia. Bueno, ahí por Aquí ejemplo... tenemos innumerables víctimas, pero sobre todo tiene que aclararse que no fue precisamente todo un hecho sistemático, organizado, la conspiración de la que hablaba el expresidente. Bueno, no hemos estado equivocados, ¿no? Algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de mencionar hechos en torno al 30S, que hemos conocido casos de primera mano, fuimos testigos hace 8 años precisamente de la manipulación que se dio. Ve el caso del coronel César Carrión. Claro. Además, se manipularon internacionalmente. Y se manipularon videos, se manipuló información, se abusó del aparato de propaganda del Estado para crear una teoría inexistente de una conspiración para el magnicidio. Y eso se repitió año tras año. Inocentes presos, inocentes muertos. ¿Por qué? ¿Para satisfacer el gusto de una autoridad que en su egolatría se inventó una historia? Es impresionante. Ahora sí, por supuesto, se ha visto avances a nivel judicial, de investigaciones, de nuevos datos que aportan al proceso. Y esperemos que se haga justicia. Y no me refiero a justicia de sancionar a los que participaron del 30S, porque ese es el discurso que se ha manejado en los últimos años. Justicia me refiero a que se conozca la verdad. Y a la hora de la justicia, y con esto terminamos, Mauricio, ¿debe evaluarse a la Corte Nacional de Justicia? Hay gente que ha dicho, ¿cómo es posible que no se evalúe a esta Corte que nació con toda la fuerza del correísmo? Yo creo que la respuesta es bastante simple. Por un lado, la consulta popular del 4 de febrero estableció parámetros de evaluación y a qué autoridades había que evaluar. Ya superamos esa discusión de qué autoridades nominadas por el Consejo Transitorio podían o no podían ser evaluadas, ya fueron evaluadas. Ahí surge entonces la pregunta. ¿Los miembros de la Corte Nacional de Justicia son designados por el Consejo Transitorio? No lo son, por lo tanto no pueden ser evaluados por el Consejo Transitorio. Ahora bien, tanto constitucional como legalmente, hay la facultad del Consejo de la Judicatura de evaluar a los jueces. Recordemos que incluso ya se han dado procesos de evaluación en los últimos años, que son los que precisamente originan la renovación por tercios. Pero cuando hablamos de jueces hablamos de todos, pues. Eso significa también los ministros jueces de la Corte Nacional. Y todos tienen que ser evaluados. Ahora el tema es cuál es la consecuencia de la evaluación. Insisto, las evaluaciones están fundamentadas para esta renovación por tercios. Acabamos de pasar una, Edgar, a finales del año 2017, un proceso al que además Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de su Observatorio Judicial hizo veeduría directa del proceso. Un proceso, aunque nos digan lo contrario, bastante bien llevado en el sentido de que los más idóneos accedieron a las 7 plazas que estaban en disputa, con fuertes cuestionamientos de transparencia, eso sí, por parte del Consejo de la Judicatura, que no entregaba información relacionada al proceso, no quiso ni siquiera transparentar todas las hojas de vida de los postulantes, ni todos los nombres, lo cual generó dudas. Pero pues ahora, por último, que se venga la evaluación y que a partir de esa evaluación se determine la renovación por tercios que manda la Constitución y la ley. Pero, ojo con que esta evaluación se vuelva también una cacería de brujas para simplemente cambiar alfiles, quitar a unos jueces para poner a otros, quitar a los que yo supongo que son adeptos a una ideología política para poner los otros. Ya tenemos un antecedente. El de la famosa pichicorte que provocó la caída de Lucio Gutiérrez y que tiene además un precedente en el sistema interamericano de derechos humanos. A los ecuatorianos nos ha tocado pagar millones de dólares en indemnización
cuando se cesó indebidamente a un grupo de jueces que en esa época eran de la Corte Suprema o Corte Nacional. Irregularidades nunca son gratuitas. Bueno, cuidado y terminamos nuevamente metidos en un entuerto que le cuesta al Ecuador varios millones de dólares. Efectivamente. Gracias nuevamente a Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Este próximo 28 de septiembre, la única 94.5 y el mejor